Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan? Bueno, mi nombre es Cristian, como dice ahí abajo, Cristian Macetele. Yo soy ayudante de cátedra y ¿no? Nada, acá estamos empezando esta cursada, por lo menos conmigo. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Me quieren preguntar algo? No. Ah, Hola, buenas noches. ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿cómo van con esto? ¿Empezaron a leer algo o nada? Supongo, ¿no? Hasta que no rindan quiebras. ¿Cuándo rinden quiebras? 14 del mes que viene. 14 de junio. Ah, tienen bastante. ¿Y esto cuándo se rinde? Yo la verdad estoy perdido con esto. Esto se rinde el 5 del otro mes. ¿El 5 de julio? Ah, Eh, tienen tiempo entonces. Tienen ¿Parece? tiempo. Yo estoy perdido. Esto de no ir a la facultad, la verdad que me he perdido. Sinceramente me he perdido. No, no me puedo acostumbrar a esto de las clases por Zoom. Este, falta la inmediatez, no sé. No me acostumbro. Bueno, ya han tenido algunas clases de esto, creo, ¿no? ¿Sí? Creo que hubo una, pero bueno, yo en mi caso no vine. Pero... Una sola tuvimos, profe. Bien, bien. ¿Y qué es lo que han visto hasta ahora? ¿Qué es lo que han visto en esa clase? Vimos los principios, los caracteres de los títulos valores, todo lo que sería la bolilla 1. Bien, bien. ¿Y alguna pregunta que quieran hacer sobre el tema o algo que hayan leído, que quieran preguntar? ¿Alguna duda que les haya quedado? No, no por ahora. No, la verdad que no fui a la clase, todavía no la escuché y no leí todavía, profe. Bien, bien, sí, medio temprano como para arrancar con las dudas, me parece. Más llegado al Claro. parcial, calculo que vamos a hacer una pila de dudas. Mire, yo les digo una cosa, o sea, no les voy a decir que se pongan a estudiar ahora porque sé que no lo van a hacer. Sí les puedo decir como consejo, no lo dejen. O sea, hagan una cosa, no estudien, pero lean. ¿Qué sé yo? Si estudian 5 horas de quiebra, bueno, lean 1 hora de cambiario. Les va a resultar más fácil. No sé, yo hoy estuve mirando el manual que está subido al campus y son como 600 páginas, así que no parece algo que puedas dejar para último momento. Por eso digo, y no es solamente el manual, o sea, es además la comunicación del Banco Central, bueno, no sé si el manual tiene la parte de cheques, el manual de Gómez Leo, creo que sí, creo que tiene la parte de Sí, cheques. sí, creo que la tiene. La ley la 25730, o sea, es un tema, ¿sí? Es un tema. Eh, yo si me toman un consejo, lo que les puedo decir es, no les voy a decir que empiecen a estudiar ahora, pero sí les aconsejaría que empiecen a leer, ¿sí? Ya les digo, si ustedes estudian 4 horas de quiebra, lean a lo mejor 1 hora de cambiario, léanlo nada más. Cosa de que cuando se sienten a estudiar o empiecen a tratar de estudiar en serio, ¿sí? No les resulte un tema tan lejano. Porque el problema que tenemos ahora con este sistema, ustedes saben que antes se cursaban las dos cosas juntas, al mismo tiempo.
durante la semana de lunes a jueves tenían concursos y los viernes dábamos clase cambiaria y se tomaban después los dos juntos. Así durante todo el cuatrimestre. El problema que ustedes tienen ahora es que ustedes ya rendieron concursos. Ahora tienen que rendir quiebras. Y después tienen que empezar de cero con otra materia. Es duro, ¿eh? Y casi al final del cuatrimestre encima. Casi al final del cuatrimestre arrancar de cero con una materia es duro. Es duro. Por eso yo le digo. Y del último parcial o sea, del segundo parcial de quiebras te quedan 10, 15 días más o menos el otro parcial. El de cambiario, digo. Y es difícil. Es Vos, difícil. usted dice que en 15 días no lo sacamos ni loco, ¿no? Puede ser, qué sé yo, depende de cada uno. Yo lo que sí les voy a decir es lo siguiente, y ya arrancamos. Esta materia es muy distinta a lo que ustedes han visto hasta ahora. ¿Sí? Es muy distintos concursos, es muy distinto a todo lo que han visto hasta ahora. ¿Por qué? Esta es una materia muy técnica. Ya lo van a ir viendo. Es una materia muy técnica. A tal cosa, tal cosa. A tal otra, tal otra. Y no hay forma de sanatearla. No hay forma. ¿Sí? Si yo le digo a ustedes cuál es el plazo de prescripción de la acción de reembolso, es tal y punto. Son 6 meses y punto. Desde que pagó, desde que fue notificada la demanda. Punto. No hay vuelta. No es como otras materias que ustedes han estudiado hasta ahora, incluso concursos, que de cada artículo hay escrito libros y libros de doctrina. ¿Sí? Y de interpretaciones. Acá no. Acá no. O sea, hay mucha doctrina, hay muchas interpretaciones, sí. Pero después, cuando vamos a los bifes, o sea, yo te pregunto, ¿qué tiene que hacer el portador de un título librado a cierto tiempo vista? Tiene que hacer esto, esto, esto y esto. Punto. No lo sabés, te comiste un paso, listo. Y no tenés cómo sanatearla. Por eso les digo que esta materia es muy técnica. ¿Sí? Es muy técnica. Y les va a exigir otra forma de estudio y otro nivel de estudio. Que yo no sé si lo van a alcanzar en 15 días. Ojalá. Ojalá. Tampoco es imposible. Pero bueno. Tengo miedo. No, tampoco es para tanto. O sea, tampoco es para tanto. No son muchos los que aprueban, pero algunos aprueban. No, es un chiste. Es un chiste. Hasta luego. No, sí, hay mucha gente que aprueba, así que quiere decir que es posible. No sé cómo va a ser, si va a ser Perdón, oral. me acabo de acordar. Sí, dime. Me acabo de acordar que tenía una duda. Porque Sí. hoy en realidad nos subieron una clase de la bolilla 2, no sé si el tema que le toca a ustedes con respecto a esa bolilla, entonces capaz me estoy anticipando. No, decime, no hay problema. En realidad, dieron una clase del doctor Hierro que él explicaba el tema de los documentos de legitimación, y en realidad no me quedó muy claro, o sea, dio ejemplos, pero no me quedó muy claro el tema de que, digamos, lo que se hace favorecer al deudor, y es por eso que se diferencia de los títulos valores. No me quedó muy claro. Bien. Ahora lo vamos a ver, porque justamente vamos a ver clasificación. ¿Sí? Vamos a ver el tema de las clasificaciones entonces. ¿Sí? Ustedes saben que existen distintas clasificaciones de los títulos de crédito. ¿Sí? Allí tenemos títulos nacionales y títulos extranjeros, obviamente. Acaba de pasar un auto. ¿Vieron esos que tienen los parlantes? Yo vivo en un 9º piso. De esos que tienen los parlantes que retumban, me retumbaron las persianas, para que se den una idea de cómo llevaba la música. Sí, lo escuchamos. En fin, yo siempre pienso cómo va la gente que va adentro, porque la verdad es increíble. Bien, les decía, existen numerosas clasificaciones, ¿sí? Así tenemos los títulos nacionales y los títulos extranjeros. Digamos, en principio es una clasificación bastante sencilla. Si yo le digo en qué se diferencia uno y otro, ¿en qué tiene que ver? ¿Sí? En que haya sido librado en la Argentina o en el exterior. Es muy simple la diferencia, ¿no? Títulos que fueron librados en el territorio y títulos que fueron
librados afuera. Ahora, la pregunta sería, ¿para qué nos sirve esa diferencia? ¿Para qué nos sirve diferenciar un título si es nacional de un título que es extranjero? Eso para lo que ustedes van a estudiar en Derecho Internacional Privado, bueno, por lo menos los pocos que aprueben esto, que van a estudiar en Derecho Internacional Privado, que tiene que ver con algo que se llama Locus Regic Actum, ¿sí? La ley del lugar, ¿sí? Es decir, a mí lo que me permite esa clasificación es determinar cuál va a ser la ley aplicable, ¿sí? La ley nacional o la ley extranjera. Se lo voy a dar con un ejemplo para que lo entiendan. Por ejemplo, un pagaré, ¿sí? Uno de los requisitos del pagaré, ¿cuál es? El lugar de creación, ¿sí? Obviamente ponemos Mar del Plata, Tandil, qué sé yo, lo que ustedes quieran, ¿sí? ¿Para qué me sirve a mí el lugar de creación? Justamente es lo que determina esa clasificación, si es nacional o es extranjero, ¿sí? De manera tal que, si yo le pongo Mar del Plata, se va a regir por el Decreto Ley 5965, ¿sí? Que es la ley argentina. Ahora, ¿puedo yo haberle puesto en lugar de Mar del Plata, qué sé yo, Brasilia, por ejemplo? ¿Sí? Perfectamente. Y en ese caso sería un título extranjero. Con lo cual, por el Locus Regic Actum que yo les decía, lo que van a hacer es aplicarle la ley de Brasil. ¿Sí? Esto que parece tan sencillo a veces puede ser un poco más complejo. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes, si ustedes libran un título en un pagaré al portador, ¿sí? El pagaré al portador en nuestro país está prohibido, no está permitido. Tanto la letra de cambio como el pagaré son títulos naturalmente a la orden, ¿sí? O sea que un pagaré al portador, en principio librado por un particular, ¿sí? Sería nulo. ¿Está? En consecuencia, si yo le pusiera el lugar de creación Brasilia, ¿sí? Y lo analizara con la ley argentina, debería concluir que ese título es nulo, ¿sí? Sin embargo, por este principio que yo le digo del Locus Regic Actum, ¿sí? De la ley del lugar de creación, lo tengo que analizar con la ley brasilera, y al analizarlo con la ley brasilera puedo concluir que ese título sí es válido porque ellos sí admiten los títulos al portador. ¿Está? ¿Sí? Para eso me sirve a mí determinar el lugar de creación o la clasificación de títulos nacionales y títulos extranjeros. ¿Sí? ¿Qué otra clasificación podemos encontrar? Bueno, tenemos, por ejemplo, la de títulos completos y la de títulos incompletos. ¿Sí? ¿Y qué tiene que ver esto? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? ¿Qué hace que un título sea completo o que sea incompleto? Eso tiene que ver con que el título se baste a sí mismo. ¿Sí? El título se basta a sí mismo. Es decir, el título completo es aquel que se basta a sí mismo. La letra de cambio, el cheque, el pagaré, son títulos que se bastan a sí mismos. Es decir, no hay remisión a ningún documento extraño. Por oposición, el documento incompleto, ¿sí? Es aquel que nos remite a un elemento extraño. Por ejemplo, las acciones de la sociedad que nos pueden remitir al estatuto. ¿Se entiende? ¿Sí? La diferencia. Por ejemplo, muchas veces pasa, se lo voy a dar con otro ejemplo. Muchas veces pasa, por ejemplo, que la letra de cambio, el pagaré, yo le decía, es un título completo. Muchas veces pasa que quieren pactar una cláusula de interés, una letra de cambio en un pagaré, y le ponen una tasa de interés compensatoria igual a la tasa activa del Banco Nación para las operaciones de descuento, incrementado una vez y media, no sé cuánto, qué sé yo, que se suele poner, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Eso hace que el pagaré tenga que remitirse a un elemento extraño, ¿sí? Porque ya no me surge de la literalidad del título cuál es la tasa de interés aplicable. ¿Se entiende? Entonces lo convertiría en un título incompleto. ¿Por qué? Porque yo ya me tengo que remitir a una tasa que tengo que averiguar dónde está. ¿Sí? Ahora,
la sanción en ese caso no sería la nulidad del título, ¿sí? Sino que sería la nulidad de la cláusula, es decir, esa cláusula se la tiene por no escrita. Cuando nosotros hablamos de un título completo, entonces significa que todo surge del título. ¿Sí? Si yo quisiera pactar una cláusula de interés compensatorio, simplemente lo que tengo que hacer, artículo 5 del decreto ley 5965, lo que tengo que hacer es poner, se pacta una cláusula de interés compensatorio del 4%, 2%, 3% mensual, por ejemplo, o anual, o lo que ustedes quieran. ¿Sí? No es que no podemos pactarla, pero tiene que surgir del mismo instrumento. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Qué otra clasificación podemos encontrar? También tenemos a los títulos en masa, ¿sí? Y los títulos individuales. ¿Sí? ¿Qué son los títulos en masa? Los títulos en masa son aquellos títulos que son emitidos en gran cantidad, digamos, ¿sí? Y en virtud de una misma obligación. ¿Sí? Es, como dice la doctrina, es donde la fungibilidad se lleva al extremo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad, cuando nosotros emitimos títulos en masa, todos los títulos son iguales. ¿Sí? Lo único que lo diferencia a uno de otro, ¿sí? Es simplemente la numeración correlativa. ¿Está? ¿Qué significa que un título es fungible? ¿Qué es lo que hace que una cosa sea fungible? Fíjense ustedes que la fungibilidad la encuentran ahora en el artículo 232 del Código Civil y Comercial. ¿Sí? Que se puede intercambiar por cualquier otro que tenga características similares, como el dinero, por ejemplo. Se puede cambiar por otro de la misma especie, ¿sí? Por otro de la misma especie que tenga las mismas características y la misma cantidad. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces puede que ustedes lean por ahí que la fungibilidad significa que se agota con su consumo. ¿Sí? Que era un criterio que se utilizaba antiguamente también para definir lo que es fungible, que se agotaba con su consumo. ¿Sí? Sin embargo, lo interesante es que ahora el Código Civil y Comercial, en el 232, define la fungibilidad y el 231 define lo que es consumible, ¿sí? Que se agota con su consumo. Con lo cual tenemos que lo fungible ahora ya es distinto. ¿Sí? Está muy bien diferenciado. Tengan en cuenta una cosa. Si ustedes emiten 5 pagarés, o por ejemplo, veo que muchas veces en los contratos de la oración, por ejemplo, se suele hacer que emiten pagarés por los distintos periodos, un pagaré por cada mes, y a medida que van pagando los van entregando, y eso, bueno, eso no son títulos en masa, ¿sí? Porque a pesar de que fueron emitidos en virtud de una obligación, son instrumentos distintos, son individuales cada uno. ¿Se entiende lo que les quiero decir? ¿Sí? No son títulos emitidos en masa, sino que cada uno de esos pagarés conserva su individualidad. ¿Está? Por oposición, ¿cuál sería un título individual? Espera, ¿no? Aguárdenme un segundo. Acá estoy de vuelta. ¿Qué es un título individual? Bueno, obviamente son aquellos que son emitidos en virtud de obligaciones particulares entre dos individuos, en forma individual, como su propia definición lo dice. ¿Sí? A eso se refiere con títulos individuales. Después hay otra categoría que es mucho más interesante y que es en general a la que nosotros siempre apuntamos, que es la de los títulos abstractos y los títulos causales. ¿Sí? Y acá nos vamos a detener un poco. ¿Qué son los títulos causales
y qué son los títulos abstractos. ¿Qué es un título causal? Miren, muchas veces cuando nosotros le preguntamos qué es un título causal, la respuesta es, son aquellos en los que la causa está expresada en el título. ¿Sí? La definición es aquellos en los que la causa está expresada en el título. O nos suelen decir, por ejemplo, son aquellos en los que la causa tiene relevancia jurídica. Y ahí es donde yo les repregunto qué significa que la causa tiene relevancia jurídica y se quedan patinando en el aire. ¿Sí? Porque claro, si yo les dijera a ustedes que me tienen que les voy a decir qué es un título causal y se los defino diciendo que la causa es aquel en que la causa tiene relevancia jurídica, ¿les estoy diciendo algo? ¿Ustedes se dan por satisfechos con esa definición? ¿Ustedes me dirían que entendieron que es un título causal si yo les digo simplemente eso? Y no, probablemente no. Ahora, si ustedes me dicen que es un título en el que la causa está expresada, ¿sí? Sí, está bien, tienen razón. La causa está expresada, pero es extremadamente insuficiente también, ¿sí? Como para definirlo. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que hace que un título sea causal? Los títulos causales son aquellos en los que la causa está expresada en el título. Eso es cierto, ¿sí? Eso es rigurosamente cierto. ¿Por qué? ¿Por qué se les ocurre a ustedes que la causa tiene que estar expresada en el título? Para que sea un título completo y por ende pueda ser un título ejecutivo. Arrete, malo. No. No, perdón, realidad, es por la práctica, es por la práctica. No, bueno, pero acá vas a aprender sobre títulos. No, es un chiste. No, en realidad, tiene que ver con el principio de literalidad. ¿Sí? Tiene que ver con el principio de literalidad. La causa tiene que estar expresada en el título por el principio de literalidad. Que un título sea causal, ¿sí? No quiere decir que no participe de los caracteres de todos los títulos de crédito. Literal, abstracto, literal, autónomo, necesario. ¿Sí? ¿Se entiende? Es decir, tiene que ver con eso. Y ahora vamos a profundizar un poco más. Y es cierto también que la causa tiene relevancia jurídica. Eso también es cierto. Ahora, el quid de la cuestión es qué significa que la causa tiene relevancia jurídica. Bueno, eso lo que quiere decir no es ni más ni menos que la causa puede ser motivo de excepciones y defensas que le van a poder ser oponibles al tercero portador de buena fe. ¿Sí? El ejercicio, la extensión, la modalidad del derecho está determinada por esa causa, lo que quiere significar que al tercero portador de buena fe le van a poder ser oponibles todas aquellas defensas y excepciones fundadas en la causa de emisión de título. ¿Se entiende? Ahora, como dice Celestino Araya, ¿sí? Esa causa le puede ser oponible al tercero portador de buena fe, ¿sí? Y justamente como la causa está expresada en el título, principio de literalidad, es que el tercero portador de buena fe no podría defenderse aduciendo desconocimiento de la misma, porque eso sería que incurra en mala fe. ¿Se entiende? ¿Sí? Eso es lo que hace que el título sea causal. ¿Los títulos causales son literales? ¿Son autónomos? Bueno, ya les dije, literales son. ¿Sí? Porque ustedes tengan en cuenta lo siguiente. Al tercero portador de buena fe, ¿sí? No es que le van a poder oponer cualquier causa, solamente la causa de emisión del título. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué? Porque ustedes se van a encontrar con que en un título puede haber muchas causas. Una es la causa de emisión del mismo. Pero, por ejemplo, si yo soy el portador del título, ¿sí?
y se lo endoso a Lucía. ¿Sí? Ese endoso obedece también a una causa. ¿Se entiende? Y si Lucía se lo endosa a Lisandro, ese endoso también obedece a otra causa distinta. Es decir, se pueden ir acumulando causas, pueden ir existiendo causas distintas durante la vida del título. ¿Ya? Ahora, yo no le podría oponer al tercero portador de buena fe la causa que hizo que yo le endosara el título a Lucía, ¿sí? Porque esa causa seguramente no va a figurar en el título, no va a figurar en el endoso, además. Solamente le puedo poner la causa de emisión del título. ¿Está claro? ¿Se entendió? Entonces, la relevancia jurídica que tiene esta causal es que se le pueden oponer las excepciones y las defensas al tercero de buena fe. Ese es el punto central, Mauro. Ese es el punto central. ¿Sí? Ese es el punto central. El punto central es que la relevancia jurídica que tiene la causa es la posibilidad de oponer excepciones, defensas y excepciones, fundadas en la causa de emisión. ¿A quién? Al tercero portador de buena fe. ¿Sí? Esa es. ¿Está? ¿Son literales? Sí, son literales, porque la causa tiene que estar expresada en el título. ¿Sí? ¿Y son autónomos? Supone que la causa debería estar inserta en el mismo título. Sí, y lo está, te dije, son literales. ¿Pero qué es la autonomía? Que no requiera de ningún otro documento que no sea ese mismo para No, demostrarlo. eso es lo que acabamos de ver recién, Nicolás. Eso es la completitividad. Eso es la completitividad. ¿Qué es la autonomía? Miren, es fácil la respuesta a lo que yo les pregunto. Yo les pregunto a ustedes si el título causal es autónomo. Y lo primero que ustedes me tendrían que decir es, analizar es, el título causal, ¿qué es? Un título. Es un título valor. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Es un título valor. ¿Qué títulos causales conocen? Las acciones de sociedades, el warrant, el Venture, la carta de porte, la carta de conocimiento marítimo. Hay muchísimos. ¿Sí? Desde ya les digo que el boleto de compraventa y el contrato de locación no son títulos valores. Entonces yo le decía, ¿qué es un título causal? Si yo le pregunto, ¿son autónomos? Si ustedes me pueden decir, bueno, a ver, ¿qué es un título causal? En primer lugar, es un título valor. Y si es un título valor, ¿qué tiene? Los caracteres propios de todos los títulos. Es decir, son necesarios, literales y autónomos. Necesarios, literales y autónomos. Entonces, si tiene los caracteres propios de todo título valor, es autónomo. ¿Qué significa que es autónomo? ¿Qué es la autonomía? Que circula como si fuera un derecho originario, no derivado. Ahí vamos, abuelo, ahí vamos. La autonomía hace que el título circule de forma originaria. Esto se los explicó seguramente la semana pasada Mariano, cuando les dio el tema de los principios. La autonomía hace que el título circule de forma originaria. ¿Sí? ¿Qué significa que circula de forma originaria? Para que ustedes lo entiendan, como dice Mauricio Yadarola fue un gran jurista argentino, uno de los primeros que sistematizó el tema de los títulos valores en la Argentina. Como dice Mauricio Yadarola, es como si cada uno de los portadores del título contratara directamente con el librador. Figúrense eso ustedes. ¿Qué es lo que hace eso? Que al tercero portador de buena fe no se le puedan oponer las excepciones personales, ¿sí?, que se tuvieran contra los anteriores poseedores. ¿Cuáles son las excepciones personales? Quita, espera, remisión, lo que ustedes quieran. ¿Sí? No les son oponibles
al tercero portador de buena fe. ¿Sí? Eso significa que el título circula de manera originaria. ¿Sí? ¿Lo Es podrías como si el repetir? derecho naciera ex novo para cada uno de ellos. Sí, Nicolás. No, si podrías repetir que eso que dijiste recién. ¿Qué cosa? No me perdí. Digamos, el concepto de qué significa circular de forma originaria. Ah, sí, claro. Yo les daba el ejemplo de lo que dice Mauricio. Se lo doy para que ustedes lo puedan entender a lo mejor más práctico, ¿no? Mauricio Yadarola lo que dice es que la autonomía es como si el portador, el tercero portador de buena fe, contratara directamente con el librador. ¿Sí? Cada uno de los portadores contrata directamente con el librador. No hay intermediario en el medio. ¿Sí? Es como si el quinto endosatario hubiese contratado directamente con el librador. ¿Qué es lo que hace eso? ¿Qué es lo que hace eso? Que a ese quinto endosatario, tercero portador de buena fe, no se le puedan oponer las excepciones personales que se tuvieran contra los anteriores poseedores. ¿Se entiende? ¿Sí? Supónganse que Nicolás, yo libro un pagaré a favor de Nicolás. Nicolás es el tomador o beneficiario, ¿verdad? Cuando lo endosa se convierte en primer endosante. Se lo endosa a Lisandro. Lisandro se lo endosa a Lucía. Lisandro segundo endosante, Lucía es la portadora. Lucía se lo endosa a Sebastián. ¿Sí? Lucía es la tercera endosante, perdón, y Sebastián es el tercer endosatario. ¿Me siguen hasta acá? Tenemos 3 endosos. ¿Sí? Ahora supónganse que Nicolás pactó una excepción personal con Lisandro. Una espera, pongámosle. Él pactó una espera con Lisandro. O una quita. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué pasa? Lisandro se lo endosó a Lucía. Y Lucía se lo endosó a Sebastián. ¿Sí? Cuando Sebastián le va a cobrar a Nicolás, ¿le puede oponer la excepción que pactó con Lisandro? No, no, porque la pactaron entre ellos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sebastián es un tercero portador de buena fe. Él adquiere el derecho de forma originaria. ¿Sí? Lo adquiere de forma originaria, como si hubiese contratado directamente conmigo. ¿Se entiende? ¿Nahuel? Sí, ahora sí. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Eso significa que el derecho lo adquiere de forma originaria. Las excepciones que hay en el medio nunca le van a ser opuestas al tercero portador de buena fe. Salvo que ese portador de buena fe las hubiese pactado. Si Sebastián hubiese pactado, qué sé yo, alguna excepción con Nicolás, aunque no son obligados inmediatos, hubiese pactado una excepción con Nicolás, obviamente cuando le venga a cobrar le puede decir, no, mirá, yo con vos pacté una espera, me tenés que esperar. Pero obviamente la pactaron entre ellos. ¿Se entiende? Y no hace falta que sean inmediatos. ¿Sí? Inmediatos me refiero, librador tomador, primer endosante, endosatario, así, segundo endosatario. ¿Sí? Esas excepciones personales las puede pactar el librador, por ejemplo, con el quinto endosante, con el quinto endosatario, no hay problema. ¿Sí? Lo importante es que las excepciones estén pactadas. ¿Se entendió? Mazo. Yo les dije que esto no venía tan fácil. ¿Sí? ¿Camila? ¿Sí? ¿Se entendió?
¿Se Lisandro. pacta el título en el instrumento? Jorge. Te decía si eso se pacta en el instrumento. Bueno, Escribe lo podés ahí. pactar, sí, claro, lo podés pactar en el mismo título, por ejemplo, en el endoso, ¿sí? Lo podés pactar en el mismo endoso, ¿sí? O incluso lo podés pactar en un instrumento separado. ¿Está? Ahí no hay problema porque vos la vas a poder, vos la vas a poder oponer cuando estés frente a frente con quien la pactaste. ¿Está? A eso se refiere la autonomía. Volviendo entonces al tema de la clasificación. Los títulos causales. ¿Son autónomos? Sí, son autónomos, porque son cuestiones distintas. ¿Sí? La autonomía significa que al portador yo no le puedo oponer excepciones personales, ¿sí? Al tercero portador de buena fe. Y que un título sea causal quiere decir que yo sí le puedo oponer excepciones fundadas en la causa. ¿Sí? Unas son excepciones fundadas en la causa de emisión del título, ¿sí? Y otras son excepciones personales, subjetivas. Una es objetiva y la otra es subjetiva, como dice Mendeo. ¿Se entendió? ¿Ana? Porque los veo medio perdidos, no sé si... Profe, ¿puede dar un Sí. ejemplo igual de las excepciones que surgen de la causa? Por ejemplo, el estatuto, alguna excepción fundada en el caso típico de las acciones, por ejemplo, ¿sí? Alguna excepción, no sé, algo que tengas que cumplir de acuerdo al estatuto, ¿sí? En el caso típico de las sociedades. ¿Está? A eso se refieren más que nada. Por ejemplo, algo que haya reglamentado el estatuto social, ¿sí? Que no esté cumplido en el documento, por ejemplo. ¿Se entiende? Ahora, igual Gracias. vamos a ver, ahora dentro de un rato vamos a ver el tema de los títulos nominativos y ahí capaz que lo vas a entender un poco Profe, mejor. Sí, decime. Sí, una duda, pero en este caso entonces, o sea, ¿se estarían remitiendo a otro documento? O sea, digamos, a otra cuestión ajena al título. Por eso por el tema del estatuto que explico recién. bueno, en ese caso sí. En ese caso vos te podés Por remitir a eso otro. sería igual. Sí, no hay problema. A ver, vos tenés en cuenta lo siguiente. Hay títulos completos y hay títulos incompletos, ¿eh? ¿Sí? Hay títulos completos e incompletos. Es una clasificación. ¿Títulos completos cuáles serían? Letra de cambio, cheque y pagaré. En general todos los demás son títulos incompletos. Te remiten a elementos extraños al título. ¿Sí? Y otra cosa que ustedes tienen que tener en cuenta es la siguiente. Ahora sigo con el tema de los abstractos. Estas O sea, clasificaciones... perdón, o sea que puede, por ejemplo, haber un título incompleto, completo y causado. No, ¿Un título? completo y causado. Podría ser, sí, porque los títulos causales pueden ser de libre creación por parte de los particulares. ¿Sí? Los únicos que no se pueden crear por los particulares son los títulos abstractos. Así que sí, podrían perfectamente crear un título causal y completo. Una cosa que ustedes tengan en cuenta es lo siguiente. Quiero decirles esto, para que no se embrollen. ¿Sí? Estas clasificaciones que se hacen no son taxativas. ¿Sí? Quiero decir, un título es formal y punto. Es completo y punto. Cada título puede encuadrar en muchas clasificaciones. Un título puede ser causal, incompleto, formal. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? No es que encuadra en una de las clasificaciones y punto. Encuadra en otra de las clasificaciones y punto. No. Cada uno de los títulos encuadra en muchas de las clasificaciones. Puede ser incompleto, puede ser causal y puede ser formal. ¿Sí? Puede ser abstracto, puede ser formal y puede ser completo. ¿Está? No se cierran a la idea de que encuadran en una sola categoría. ¿Está? Ahora bien, por oposición a los títulos causales, ¿qué tenemos? Los títulos abstractos.
¿sí? Los títulos abstractos. ¿Y qué es lo que hace que un título sea abstracto? ¿Qué es la abstracción? ¿Qué significa que un título es abstracto? ¿A alguien se le ocurre? ¿Tiene una idea? ¿Ana? ¿No? ¿Nahuel? Que la causa no figura en el título y es irrelevante a la hora de la circulación, a contrario de lo que era el título causal. No está mal lo que decís, no está mal, no está mal, ¿sí? ¿Qué significa que un título es abstracto? A ver, lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿sí? Es que no existe obligación sin causa. ¿Está? Que un título sea abstracto no significa que no tiene causa. Porque de acuerdo al Código Civil y Comercial, toda obligación tiene causa. ¿Sí? Lo que sucede es que el título se desprende de esa causa. ¿Sí? Esto es a través de un método que Yadrola llama el método de la simplificación analítica de las condiciones legales, que es un método que descubrió Yering cuando hizo el análisis abstracto de los cuerpos jurídicos. No se preocupen, no los voy a complicar con eso. Básicamente lo que les quiero decir es, en los títulos abstractos, a ver, una determinada obligación está compuesta por ¿qué? Por tres elementos, básicamente, ¿verdad? Causa, objeto y voluntad. ¿Sí? Lo que hace esta teoría es sacar del determinado cuerpo jurídico aquellos elementos que considera irrelevantes y los reemplaza por un elemento formal. ¿Sí? En los títulos abstractos se reemplaza la causa y esa causa es reemplazado por la forma. Por eso se dice que en los títulos abstractos la forma, ¿sí?, reemplaza a la causa y hace a la sustancia del título. Cuando ustedes le dicen que los títulos abstractos son formales, no se refiere desde el punto de vista de los requisitos del artículo 1 del Decreto Ley 5965 o del 101, ¿sí?, sino que se refiere a la forma como sustancia del título. La forma, junto con la voluntad y el objeto, forman una perfecta obligación abstracta. ¿Sí? Les decía yo, entonces, no es que no tengan causa, sino que se desprende de esa causa. ¿Sí? Al desprenderse de esa causa, se produce lo que Nahuel nos dijo, que la causa es jurídicamente irrelevante. ¿Y qué significa que es jurídico? ¿Cómo sería un ejemplo? ¿Perdón? ¿Y un ejemplo cómo sería? ¿Un Porque ejemplo no termino de entender. de título abstracto? Claro. Ya vamos. Esperá. Les decía entonces, ¿qué significa que un título es abstracto? Nahuel nos decía que es aquellos en los que la causa es jurídicamente irrelevante. Bien, perfecto. ¿Y qué significa que es jurídicamente irrelevante? ¿Qué significa que es jurídicamente irrelevante? Si el título cuenta con las formas requeridas, por ejemplo, un cheque voy y lo cobro, porque... No. Que la causa es jurídicamente irrelevante, lo que quiere significar, Nahuel, es que la causa de emisión del título no le va a ser oponible al tercero portador de buena fe. A diferencia de lo que ocurre con los causales. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo recién les dije que los causales, la causa le era oponible? Bueno, en los abstractos, la causa de emisión del título no le es oponible al tercero portador de buena fe. De hecho, la causa ni siquiera necesita figurar en el título. ¿Sí? Muchas veces se suele poner, ¿vieron que en los pagarés muchas veces le ponen por igual valor recibido en, sobre todo en los formularios viene por igual valor recibido en, y ustedes lo completan en mercadería, dinero, servicios profesionales? Se suele completar así, no sé si lo han visto alguna vez. Bueno, eso
que se llama cláusula de valuta, valuta con B corta, se llama cláusula de valuta, no es ni más ni menos que la causa de emisión del título. Que en un pagaré es jurídicamente irrelevante, porque es un título naturalmente abstracto. ¿Sí? Agustina, un ejemplo. O sea, perdón, o sea que en ese caso, por más que esté incluida la causa, no tendría relevancia. No es exactamente. La causa es inoponible al tercero portador de buena fe. ¿Sí? La causa de emisión del título es inoponible al tercero portador de buena fe. ¿Qué títulos son abstractos? ¿Qué títulos son abstractos? Y vos fíjate, Agustina, que son títulos extremadamente formales, al punto tal que cualquier ausencia de los requisitos exigidos hace que el título sea nulo. ¿Cuáles son los títulos abstractos? La letra de cambio, el cheque y el pagaré. Y la factura. ¿Sí? La factura conformada. ¿Sí? ¿Se entiende, Agustina? Esos son títulos abstractos. Sí, Son sí, títulos, voy entendiendo. son títulos creados por ley. ¿Sí? Son títulos creados por ley. Los particulares no pueden crear un título abstracto. ¿Sí? Y fíjate vos lo que yo te decía de la forma, que es capaz que eso es lo que te confundió, que son estrictamente formales, ¿sí? Fíjate a tal punto son formales que la ausencia de cualquiera de cada uno de alguno de esos requisitos hace que el título sea considerado inexistente. Artículo 2, cuarto párrafo del Decreto Ley 5965. ¿Sí? Es decir, cualquiera de esos requisitos que hace a la forma del título, hace que el título sea inexistente. Fíjate el grado de sanción que le aplica la ley a la ausencia de alguno de los requisitos de forma, ¿sí? Que ni siquiera nos dice que es nulo, nos dice que directamente es inexistente. ¿Por qué? Porque como dice Héctor Cámara, la ley lo sanciona, ¿sí? Con la peor de las sanciones que le podría otorgar, que es la inexistencia, ni siquiera la nulidad, la inexistencia. ¿Sí? ¿Se entendió, Agustina? Sí, sí, ahora sí, ya entendí. ¿Sí? Bien. ¿Lo entendieron todos? Gracias. ¿Sí? ¿Lo Sí, sí. entendieron? Bien. Una cosa más que les quiero decir de los títulos abstractos y la abstracción. Tengan en cuenta lo siguiente. La abstracción, ¿sí? Siempre es absoluta frente a terceros. ¿Sí? Pero es relativa entre obligados inmediatos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que al tercero portador de buena fe, yo no le puedo poner excepciones fundadas en la causa. En un título abstracto. ¿Sí? Sin embargo, cuando se encuentran frente a frente los obligados inmediatos, entre ellos sí se pueden oponer excepciones fundadas en la causa. ¿Sí? Entre ellos sí se lo pueden oponer. Mire, se lo voy a dar con un ejemplo que lo van a entender seguramente. Supongamos que en virtud del saldo de una compraventa, ¿sí? En virtud del saldo de una compraventa, emito un pagaré, ¿sí? Pongámosle 10.000 pesos, por 10.000 pesos. Es el saldo de la compraventa. Bien. Yo se lo doy a Walter, por ejemplo, ¿sí? Yo celebré una compraventa con él, le quedé debiendo 10.000 pesos, le libro un pagaré por ese monto. ¿Qué puede hacer Walter con ese pagaré? Puede hacer dos cosas. Se lo puede quedar hasta el vencimiento, presentármelo al cobro para que yo le pague, ¿sí? O puede hacerlo circular. ¿Cómo lo hace circular? A través del endoso. ¿Sí? A través del endoso se lo endosa a Camila se lo endosa a Eve y así sucesivamente.
¿Qué pasa? Si EVE me quiere venir a cobrar a mí, llegado el vencimiento me viene a cobrar, yo a EVE, ¿sí?, no le podría oponer ninguna excepción fundada en la causa, es decir, en el boleto de compra-venta. Lo cual, si ustedes lo analizan, gente, es lógico. Es lógico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque EVE capaz que ni siquiera sabe cuál ha sido la causa de emisión del título. Porque en los títulos abstractos la causa no figura en el título. Entonces, capaz que ni siquiera sabe cuál ha sido la causa de emisión del título. Por lo tanto, no tendría ninguna posibilidad de defenderse. Si yo le quisiera oponer una nulidad sobre el boleto de compraventa, por ejemplo. ¿Se entiende? O sea, el tercero portador de buena fe es ajeno a esa causa, ¿sí?, que ni siquiera figura en el título, y por lo tanto, sería imposible para él defenderse de eso. ¿Sí? Ese incluso es uno de los fundamentos de Translínea y Diffry. Seguramente se lo estudiaron, ¿no? Vieron que en Translínea y Diffry, ¿qué es lo que dijo la Cámara, el plenario? ¿Sí? El endosante, ¿qué es lo que tiene que probar? La causa por la que recibió el título, no la causa de emisión. El que tiene que probar la causa de emisión, ¿quién es? El tomador o beneficiario. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque obviamente al endosatario le sería imposible probar la causa de emisión, porque ni siquiera participó de ella. ¿Está? Ahora, ¿qué pasa cuando nos encontramos frente a frente, Walter y yo? Ahí sí es oponible la causa. ¿Por qué? Porque supónganse que Walter viene, me exige el cobro y yo le tengo que pagar. Pero después, a su vez, yo le puedo poner a él o le puedo iniciar una acción de repetición en virtud de la nulidad del contrato. Entonces, es una cuestión que no tendría mucho sentido, dice Fernando Legón, ¿sí? Y por una cuestión de economía, ¿sí?, simplemente cuando estamos frente a frente nos oponemos todas las causas posibles. El que me pretende cobrar y yo que le digo, no, vos no podés cobrar, defendete de lo que te digo. ¿Se entiende? No tendría sentido que yo le pague a él para después tener que ir a otro juicio por repetición, cuando lo podemos oponer en el mismo proceso. ¿Se entendió? Doctor, disculpe, pero una consulta. Sí, claro. Pero en un juicio ejecutivo, ¿no podría oponer buena pregunta. No podría plantear Walter. eso? Buena pregunta, Walter. Porque nosotros lo que estamos hablando acá, o de lo que yo les estoy hablando acá, es de la abstracción material, ¿sí? No de la abstracción procesal. No de la abstracción procesal. Lo que vos me planteas, Walter, está muy bien, ¿sí? Eso se llama abstracción procesal, que va a depender de la vía que cada uno elija. ¿Sí? Eso ya tiene que ver con el aspecto procesal del tema. Yo te hablo del aspecto sustancial del tema, del aspecto material. ¿Está? ¿Sí? Sí, perfecto. A ver, Walter, para que lo entiendas mejor. Yo te digo a vos que en un título causal, se le pueden oponer al tercero portador de buena fe las excepciones fundadas en la causa. Es verdad, eso es así. Eso es lo que hace que un título sea causal. Ahora, ¿qué pasa si el portador elige la vía ejecutiva? Y ahí vas a chocar. No puede. Claro, vas a chocar con la abstracción procesal. Exacto. ¿Me entendés? Claro, ahí no me quedaba la duda en ese punto de vista. Y ahí no te va a quedar otro remedio, que recurrir después, sí, obviamente, a la vía ordinaria. ¿Sí? ¿Está? ¿Se entendió, Walter? Sí, perfecto. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Perdón. Sí, decime. Sí. Entonces, perdón, es la alarma de mi casa. Entre el último ejemplo... Por la duda chequear la alarma, pues. No. El cuadro de atrás tuyo se lo están llevando. Ay, qué vergüenza. Bueno.
Con el último ejemplo que dio, entonces, ¿cómo se terminó desencadenando? Porque me perdí en el final con la pregunta. Como No, el lo que último pasa ejemplo que dijo, pasa que antes de que Walter, haga lo que pasa que yo les decía que la abstracción es relativa entre obligados inmediatos, ¿sí? Y Walter me dice, bueno, pero depende de la vía que cada uno elija. Es cierto, porque nosotros acá, en realidad, hablamos de la abstracción material, ¿sí? No de la abstracción procesal. Yo le decía a Walter, le daba el ejemplo de, en los títulos causales, vos le podés oponer excepciones fundadas en la causa al tercero portador de buena fe. Sí, eso es verdad. Eso es lo que hace que un título sea causal. Ahora, ¿qué pasa si el portador te ejecuta por la vía ejecutiva? Y ahí chocás con la abstracción procesal. ¿Sí? Por lo tanto, no te va a quedar otra alternativa que eventualmente pagar, pedir el embargo de esos fondos y recurrir a la vía ordinaria posterior. Porque en definitiva la sentencia de un juicio ejecutivo no hace cosa juzgada material, hace cosa juzgada formal. ¿Se entiende? Pero bueno, eso depende de la vía que cada uno elija. Nosotros acá hablamos, obviamente, del aspecto material. ¿Está claro? Una pregunta, por ahí, Sí, claro. yo no estuve en la clase pasada, por ahí lo explicaron. ¿Qué sería o qué se entiende por abstracción material? Justamente lo que acabo de explicar. No, ¿Sí? bueno, pero, o sea, entiendo la abstracción procesal, pero no sé a qué se refiere cuando habla de abstracción material. Al tema de la abstracción. La abstracción material certifica eso, a la imposibilidad de oponer excepciones fundadas en la causa. ¿Sí? Que el título sea abstracto, eso es la abstracción material. Aquellos títulos en los que la causa no tiene relevancia jurídica, como dijo Nahuel. ¿Se entiende, Nicolás? Todo lo que expliqué. Sí, pero ¿y en qué proceso? Eso es la abstracción material. En un ordinario. En un ordinario, o sea que... Por ejemplo, en un ordinario, si es un título causal, vos podrías oponer excepciones fundadas en la causa en un proceso ordinario. Yo ya veo por dónde viene tu duda, Nicolás. El gran problema que tienen ustedes, bueno, ustedes no, casi todos los que empiezan con esta materia es el siguiente. Ustedes asocian título de crédito con juicio ejecutivo. ¿Sí? Claro, yo justamente estoy haciendo práctica 2 y bueno, me están chocando absolutamente todos los conceptos que tengo de una materia a la otra. Error. Porque el problema es que ustedes asocian título de crédito con juicio ejecutivo. Error. ¿Sí? El juicio ejecutivo es una de las vías que ustedes pueden elegir para ejecutar un título. ¿Sí? Pero no es la única. Pueden ir por la vía ordinaria si quisieran. ¿Sí? Y iniciar un juicio de conocimiento. ¿Cuál es la diferencia? Si ustedes inician un juicio ejecutivo, obviamente es mucho más rápido, no tiene la posibilidad de que no le opongan excepciones. La contra que tiene es que la sentencia no hace cosa juzgada material, hace cosa juzgada formal. El proceso de conocimiento es mucho más largo, tienen que ofrecer prueba, pero ¿cuál es la ventaja? Hace cosa juzgada material. ¿Me entiende? Pero si yo les pregunto a ¿ustedes pueden ejecutar un pagaré o podrían pretender cobrar un pagaré por la vía ordinaria? Sí, por un cobro de peso. Perfectamente. Sí, perfectamente. O sea, todo lo que vamos a hablar ahora sería aplicado a cualquier otro proceso que no sea un ejecutivo. El problema con el ejecutivo, ¿cuál es? Si yo te digo a vos que un título causal, Nicolás, es aquel en el que vos le podés oponer la causa al tercero portador de buena fe, ¿cuál es el problema con el ejecutivo? Que yo lo que le decía a Walter, y después se lo decía a Lucía, que si vos te ejecutan por la vía ejecutiva, chocás con la abstracción procesal. ¿Se entiende? Porque ahí, ¿qué defensa puedes oponer? Y la habilidad de título, falta de legitimación activa, falta de legitimación pasiva, pero no hay defensas causales. No, por eso son acotadas las defensas que usted... Claro, no son defensas causales. Ahora, ¿qué pasa si en vez de eso te vienen a cobrar por una vía ordinaria? Y tenés amplitud probatoria y decepción. Exactamente. Entonces, ahí sí, vos podés ejercer todas las defensas
que te da la posibilidad de un título causal. ¿Se entiende? Claro, está bien, está bien. Bárbaro. A mí no me cerraba porque yo no tenía los conceptos cambiados de materia. Claro, no, pero está bien lo que vos me planteás, está bien, porque pasa muchas veces que se asocia la ejecución con simplemente el juicio ejecutivo. ¿Sí? Pero vamos a ver que después ustedes van a llegar a ver las acciones cambiarias y todo eso, y ya lo van a ver mucho más en detalle. ¿Está? ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna otra pregunta? Agustina. O sea que si por un juicio ordinario, ahí sí se puede plantear Claro, digamos, porque las excepciones fundamentales. claro, porque es como te dice Nicolás, en un ordinario, en uno de conocimiento, Claro, vos yo tenés, también me estaba confundiendo en realidad vos porque tenés estoy mucha haciendo mayor también amplitud probatoria. Claro. ¿Entendés? Entonces ahí sí vos podés poner excepciones, defensas, y te están ejecutando un título causal. Y si es un abstracto y están frente a frente obligados inmediatos, incluso también podrías oponer excepciones fundadas en la causa. ¿Sí? Ahora, si van por la vía ejecutiva, y ahí, lamentablemente, te vas a encontrar con una abstracción procesal. ¿Sí? Y solamente las excepciones que te dice el 542. ¿Está? ¿Se entendió? ¿Estamos hasta acá? De mi Bien. parte, sí. Bien. Sigamos entonces. ¿Sí? ¿Qué otra clasificación hay interesante respecto de este tema? Otra de las clasificaciones que ustedes van a encontrar es según la ley de circulación. ¿Sí? Según la ley de circulación. Y según la ley de circulación, ¿cómo podemos clasificar a los títulos? Lo podemos clasificar en títulos al portador, en títulos a la orden, ¿sí? Y en títulos nominativos o nominales. ¿Cuáles son los títulos al portador? Son los más fáciles de todos, digamos. ¿Qué es lo que caracteriza a un título al portador? Aquel que lo tiene lo puede hacer valer. Claro. Con la posesión. Sí, ponele. No está mal lo que decís. A ver, en principio lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que el título del portador, ¿sí? Son aquellos títulos que no tienen tomador o beneficiario. ¿Sí? Es decir que, como dice Celestino Araya, los títulos al portador se definen por una condición negativa. ¿Sí? ¿Cuál es esa condición negativa? Que no tienen tomador o beneficiario. ¿Sí? Esto hace que el título circule de una forma bastante particular. ¿Sí? ¿Cuál es esa forma particular? Que va a circular de forma manual. ¿Sí? Es decir, por la simple tradición. De mano en mano. ¿Sí? Según la ley de circulación. Entonces, el título va a circular en forma manual. ¿Se entiende? Ahora, una cosa que ustedes tengan que tener en cuenta, ¿sí? Es que el título es al portador y por eso circula en forma manual, ¿sí? Y no es que circula, porque circula en forma manual es al portador. ¿Se entiende? Que no es lo mismo. Porque es al portador, circula en forma manual. Y no que como muchas veces lo definen, que como circula en forma manual es al portador. Profe. ¿Está? ¿Qué quiero decir? Ya te digo, ¿qué quiero decir con esto? Que lo que caracteriza al título del portador no es la circulación por tradición, ¿sí? Que va de mano en mano, sino que lo caracteriza es esa condición negativa, ¿está? Que es que no tiene designado un tomador o beneficiario. No, son librados a personas indeterminadas. Sí, Sebastián.
Cuando usted habla de títulos al portador, a mí se me representa un cheque, ¿no? Y lo más clásico, sí. Ahora pregunto, hay cheques electrónicos ahora. ¿Se pueden hacer al portador también y que vayan circulando electrónicamente? Porque no soy una circulación manual, pregunto por eso. Pero no sé si Sí, existe no, al no, portador. está bien, está bien. Lo que pasa es que sí, en el tema de los e-check, que lo vamos a ver, ¿eh? Lo vamos a ver más adelante, igual, no se preocupen. Trastoca un poco el tema de la circulación, ¿no? Porque incluso ya no hay tradición propiamente dicha, de papel me refiero. ¿Sí? No hay tradición propiamente dicha. Incluso en los cheques a la orden, que vos los podés endosar, el cheque vos lo podés endosar, ¿sí? En realidad no transmitís nada, ¿sí? Porque es todo electrónico, o sea, existe la desmaterialización del título. Pero ya lo vamos a ver, ya vamos a ver. ¿Sí? Va a haber una clase específicamente de eso, quédate tranquilo. ¿Se entiende entonces qué es un título del portador? ¿Sí? Entonces, yo les decía que lo que define el título del portador es justamente esa característica negativa, que es el hecho de que no tiene designado un tomador beneficiario. Ahora, ¿cómo se legitima el portador de un título al portador, valga la redundancia? ¿Cómo se legitima? Es decir, si yo quisiera cobrarlo, o presentarlo al cobro, ¿cómo sabe el deudor que me va a pagar que yo soy el portador legítimo? No le interesa. Posesión. ¿Quién dijo no le interesa? Yo. No le interesa a quién le tiene que pagar. Mientras que pague. No, bueno, no tan así, Nicolás, tampoco, no seamos tan extremistas. Tampoco no es que no le interesa, porque... ¿No es con el endoso de cobro? Ver, no, espera, Walter, te quiero decir algo, ¿Por Nicolás. la posesión? No, te quiero decir algo, Nicolás. No es que no le interesa, porque existe algo que se llama la legitimación. La legitimación puede tener un aspecto bifronte, activa o pasiva. ¿Qué significa la legitimación pasiva? Que el deudor se libera cuando paga y paga bien. ¿Qué significa que paga bien? Que paga sin dolo ni culpa grave. ¿Está? Entonces, si él paga y le paga a alguien que no correspondía, ese pago no tiene efecto liberatorio. ¿Sí? Entonces tampoco no es que no le interesa. Lo que vos querés decir, que es otra cosa, es que no tiene obligación de averiguar, ¿sí?, respecto de la persona que le presenta el título de pago, que es otra cosa distinta. ¿Sí? Cómo lo obtuvo y todo ese tipo de cosas. Ahora, ¿cómo se legitima con un título al portador? Ya lo vamos a ver igual, Nicolás. Quédate tranquilo que cuando veamos pago, vamos a ver eso. ¿Cómo se legitima el portador de un título al portador? Valga la redundancia. Algunos me dicen con una cadena interrumpida de endosos. No. Simplemente con la tenencia del título. ¿Sí? ¿Por qué? Justamente lo que caracteriza el título del portador es que puede circular, además de que está librado en nombre de persona indeterminada, que puede circular en forma manual. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se legitima? Simplemente teniendo el título en su poder. Eso es lo que se llama, lo que ustedes van a escuchar hablar como legitimación real. ¿Sí? Legitimación real. Se legitima simplemente teniendo el título en su poder. Si ustedes tienen un cheque, Sebastián me decía de los cheques. Si ustedes tienen un cheque al portador, ¿sí? Supónganse que yo le doy un cheque al portador a Nicolás. ¿Qué puede hacer él con ese cheque? Lo puede hacer circular. ¿Cómo lo hace circular? Simplemente en forma manual. Se lo da a Sebastián, Sebastián si quiere se lo da a Lucía. ¿Y cómo hace? Y Lucía, ¿cómo se legitima frente al banco para cobrarlo? Exactamente, presentando el cheque, simplemente. Teniéndolo. Exactamente, teniéndolo. ¿Sí? Simplemente con el cheque. ¿Sí? ¿Se entendió? Eso significa que un título es al portador. ¿Qué significa que un título es a la orden? ¿Qué son los títulos a la orden? Que tiene Y al indicado revés, el ¿no? Lo que está beneficiario. teniendo la persona. Claro. Está el nombre de alguien.
Fíjense ustedes. La persona que la tiene. Exactamente. Fíjense algo que yo no les dije al principio, es que cuando nosotros estudiamos la clasificación de acuerdo a la ley de circulación, vamos a ver que vamos de menor a mayor, ¿sí? Es decir, que a medida que los vamos estudiando, se van imponiendo cargas en forma progresiva. Ya van a ver por qué. Primero teníamos el portador, que es el más liberal de todos, porque circula en forma manual. Ahora pasamos al título de la orden. Ya tiene otras cargas el título de la orden. ¿Qué es lo que lo caracteriza? Que efectivamente, el título de la orden se libra a nombre de persona determinada. Títulos típicamente a la orden, ¿cuáles son? Son típicamente no, naturalmente a la orden. Naturalmente a la orden son. Por naturaleza. Letra de cambio, cheque, pagaré. Aunque el cheque, obviamente, puede ser también al portador, artículo 4 de la ley 24760. ¿Sí? Pero la letra de cambio, el cheque y el pagaré son títulos naturalmente a la orden. Les decía, ¿qué es lo que lo caracteriza? Que son librados a nombre de persona determinada. ¿Sí? Pero además, ¿cómo circulan? ¿Cómo circulan esos títulos a la orden? Circulan a través del endoso. Circulan a través del endoso. ¿Sí? Es decir que... mediante endoso. Efectivamente, Walter, circulan a través del endoso. ¿Sí? El endoso, que es ese acto jurídico cambiario, unilateral, completo, que ya vamos a ver también, no se preocupen, vamos a tener una clase de endosos, ¿sí? Que se literaliza en el título, que tienen que literalizar en el título, ¿sí? Generalmente, por una cuestión de usos y costumbres comerciales, se pone en el reverso del título, y ahí viene la palabra endoso. Endoso viene de indorsum, en el dorso, que era el lugar que se designaba en las ordenanzas de Bilbao, el lugar donde se designaba que se debía estampar la firma. ¿Te puedo hacer una Endoso pregunta? viene de indorsum, sí. Algunas veces, algunos, no sé si eran los contadores o los tesoreros, algunos cheques te los rechazaban, no porque no estuvieran endosados, sino porque, suponete que este es el cheque, vos lo das vuelta, y en vez de endosarlo de un lado, lo endosabas del otro. Bueno, ahí ¿Hay hay un alguna tema. ley que dice eso o para Sí. patalear? Ya no me pasa Sí. más eso, pero... No, sí. Fíjate que el decreto ley sobre letra de cambio y pagaré dicen que tanto la letra como el pagaré circulan por endoso. Pero no dicen dónde se debe estampar el endoso. ¿Sí? No lo dicen. Por eso te dicen que podrías ponerlo en el anverso, en el reverso, en la prolongación, en cualquier lado. Lo cierto es que por una cuestión de usos y costumbres comerciales siempre se ponen en el reverso. Sin embargo, Sí, pero la duda acá la no ley estaba de porque cheques, estaban sin en el embargo, la reverso, ley de cheques y la circular del Banco Central determinan específicamente que el endoso debe ir en el reverso del título. Ahí está la diferencia. Sí, eso lo entiendo. Yo lo que te digo es que dentro del reverso, si vos mirás el reverso, tenés la derecha y la izquierda. Había observaciones que era porque no le habías puesto a la derecha y lo quería a la izquierda, cosas por el Ah, estilo. no, perdón, te entendí otra cosa. Yo te entendí que lo habían puesto en el anverso. No, eso está claro. Yo lo que digo es dentro del reverso es, ¿hay algo que diga que tiene que ir, no sé, a la derecha o a la izquierda? No, Porque no. me pareció un disparate, No. pero... De hecho, el título, digamos, en forma vertical es así, se suele endosar de esta forma, de arriba hacia abajo, pero nada impediría, por ejemplo, que lo endosaran en forma vertical. No, eso es un disparate, no existe, no hay nada que diga que tiene que ser de esa forma. Igual te voy a decir una cosa, Sebastián. Cuando lleguemos a cheque, y se lo digo a todos, van a ver que una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es la que hacen los bancos. ¿Sí? Los bancos no hacen absolutamente nada, incluso desobedeciendo la ley, que ellos consideren que les pueda hacer incurrir en responsabilidad. Ante la duda, rechazo. Ante la duda, rechazo. Rechazo. ¿Sí? Así que no... pero ya lo vamos a ver cuando veamos cheque. ¿Sí? Les decía entonces,
¿Cómo circula? A través del endoso. Endoso que obviamente tiene que estar literalizado en el título. ¿Sí? Para que el título circule, tienen que darse dos condiciones. ¿Sí? El título de la orden. Tiene que estar endosado. ¿Sí? El endoso tiene que estar literalizado en el título. Principios de literalidad. ¿Sí? Pero además, no basta con que esté literalizado, ¿sí? Sino que además tiene que existir la tradición del título. ¿Está? Quiero decir, si yo se lo endoso a Sebastián, yo le pongo en el dorso del título, le pongo endoso a favor de Sebastián y lo firmo. Pero eso está incompleto hasta que yo no se lo entrego el título. ¿Está? Eso recién se completa, todo ese acto se completa con la entrega del título, con la tradición. El endoso solo no basta, porque yo lo puedo tachar y considerar que fue un acto jurídico anulado y punto. ¿Se entiende? ¿Sí? Es decir, que el endoso requiere de dos cuestiones, la literalidad del endoso y la entrega del título. De esa forma, circulan los títulos a la orden. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se legitima el portador de un título a la orden? ¿Cómo se les ocurre a ustedes? Con un documento. Sí, claro, sí, sí. Mediante esa cadena ininterrumpida, siendo parte de esa cadena Por ahí vamos, Nicolás. ininterrumpida de endoso. Por ahí vamos, exactamente. La legitimación en los títulos a la orden requiere de dos cosas. Primero, la tenencia del título por parte del portador, porque fíjense ustedes lo que yo les acabo de decir, que el endoso requiere de la literalidad y de la entrega del título. Entonces el portador, ¿sí?, para estar legitimado necesita tener ese título en su poder. Entonces, se legitima con la tenencia del título, ¿sí?, la tenencia del título, y una cadena ininterrumpida de endosos. ¿Sí? Una cadena ininterrumpida de endosos de donde el primero, ¿sí?, siga el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, así en forma ininterrumpida. Ustedes tengan en cuenta lo siguiente. El primer endoso siempre, sí o sí, va a ser del tomador o beneficiario. ¿Sí? Es decir, del que figura en el anverso del título, en la parte de adelante. Por ejemplo, páguese a favor de Eve Patricia Verón la suma de 5.000 pesos, ¿sí? Bueno, el primer endoso, siempre, sí o sí, va a tener que ser de Eve Patricia Verón. Si no es de ella, entonces no hay cadena ininterrumpida de endosos, ¿sí? ¿Y qué pasa si no hay cadena interrumpida de endosos? No tenemos portador legítimo. No hay portador legítimo, y por lo tanto, ¿qué pasa si no hay portador legítimo? El que lo tiene en su poder. No, es que el que lo tiene en su poder, Nicolás, no va a poder ejercer los derechos derivados del mismo. ¿Se entiende? ¿Sí? No vas a poder ejercer los derechos derivados del mismo. No vas a poder ejercer los derechos derivados de ese título. No lo vas a poder levantar, presentar el cobro, no vas a poder levantar protesto, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es una cadena interrumpida de endosos. ¿Sí? El quinto sigue al cuarto, el cuarto al tercero, el tercero al segundo, el segundo al primero, y así sucesivamente, en forma ininterrumpida. A eso se refiere con la cadena ininterrumpida. ¿Sí? Ya lo vamos a ver porque incluso van a ver que en el medio puede haber endosos en blanco, endosos al portador, endosos nominales. Vamos a ver cuál es la solución para cada uno de ellos. ¿Sí? Pero en principio ustedes tengan en cuenta esto. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Ya que tienen los micrófonos cerrados, por lo menos, y los que tienen la cámara prendida, por lo menos hagan que sí con la cabeza. Se va entendiendo, sí. ¿Sí? Bien, bueno, me alegro. Les quiero decir lo siguiente. Cualquier duda que tengan más allá de estas clases, pregunten. Nosotros tenemos en el Facebook, tenemos un grupo de derecho cambiario,
En el campus, bueno, yo la verdad que el campus no lo reviso mucho, a ser sincero, no lo reviso nunca, pero siempre respondemos. Siempre respondemos. Cualquier duda que tenga, pregunten. Que para eso son estas clases, para que pregunten. ¿Qué significa entonces que un título es nominal o nominativo? ¿Sí? ¿Cómo van a circular? Fíjense ustedes, como yo les dije antes, cada vez las cargas son más progresivas. ¿Qué es que un título? ¿Qué significa que un título es nominativo? Bueno, los títulos nominativos lo que tienen es que, al igual que los títulos a la orden, se libran a nombre de persona determinada. ¿Sí? También son librados a nombre de persona determinada. ¿Y cómo circulan estos títulos? ¿Cómo circulan estos títulos? Bueno, también circulan por endosos. También, al igual que los títulos a la orden, van a circular por endoso. ¿Sí? Pero, ¿qué otra característica tiene el título nominativo que lo diferencia de un título a la orden? En los títulos nominativos, además de transferirlo a través del endoso, van a tener que inscribirlo, esa transferencia, en los libros, en los registros, mejor dicho, del deudor. ¿Sí? Caso típico de las sociedades, de las acciones. ¿Sí? Donde la sociedad lleva un control, un registro, ¿sí? De cada una de las transferencias que se van haciendo de las acciones. ¿Sí? Esa inscripción en el registro del deudor es lo que comúnmente se conoce como transfer. ¿Sí? Palabra que seguramente ustedes asocian al mundo del fútbol. ¿Sí? El jugador no juega porque no le llegó el transfer. Bueno, que en cierta medida es más o menos lo mismo. ¿Sí? ¿Qué significa cuando un jugador lo transfieren de un club a otro? Que esa inscripción tiene que estar inscrita en la FIFA, que es la que lleva el control de dónde juega cada uno. ¿Sí? Bueno, esto no es ni más, es más o menos parecido a lo mismo. ¿Sí? Cada una de esas transferencias tiene que ser inscripta en los registros del deudor. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Profesor? ¿No? Sí. ¿Quién me está hablando? Yo, Lucía. ¿Y podría ser no endosable también? ¿Podría ser nominativo no endosable o no? ¿Se escuchó? Perdona, porque no sé si me pasó a mí o no te escuché bien, como que se... Yo escuché, pero... Capaz que fue en mi computadora, ¿Ahí? pero... Dale, te escucho. Sí, podría ser nominativo no endosable también. Sí, claro, sí. De hecho ahora la mayoría lo son. ¿Sí? De hecho ahora la mayoría lo son. En el caso de las acciones, me refiero, ¿no? En las acciones de las sociedades. Pero sí, perfectamente. Perfectamente, sí. ¿Sí? En ese caso, ¿qué es lo que pasa? Al ser no endosable, ¿qué es lo que pasa con los títulos no endosables? ¿Cuál es la característica que tienen? Justamente que hay que presentarlo al cobro sí o sí. No, que no van a circular, no pueden circular a través del endoso. ¿Sí? Es como los títulos, es como los pagarés no a la orden. ¿Cuál es la característica de los títulos no a la orden? Que no pueden circular a través del endoso. No se pueden transferir. No, yo no diría que no se pueden transferir. ¿Sí? No pueden circular a través del endoso, que es distinto. Pero... ¿Pueden hacerlo a través de cesión? Ahí está. Pero sí pueden circular a través de la cesión de créditos. ¿Sí? Sí pueden circular a través de la cesión. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el endoso que se acumulan las excepciones ahí? Ahí está. La diferencia en que la circulación por endoso es autónoma, ¿sí? Mientras que la circulación por cesión es derivada, ¿sí?
¿Qué significa que es derivada? Que va acumulando excepciones. ¿Sí? Que va acumulando excepciones. ¿Sí? Es decir, al portador del título se le pueden oponer todas las excepciones que se tuvieron contra los anteriores poseedores. ¿Sí? O sea, profe, que siempre que sea no endosable se va a regir por la cesión de créditos. Y porque justamente no endosable. ¿Sí? No tenés forma, si lo querés transmitir, eso siempre en el caso que vos lo quieras transmitir. ¿Sí? Es justamente no endosable. ¿Estamos hasta acá? Nos queda poco tiempo, pero les quiero dar una categoría más, que es la que me preguntó Lucía hoy temprano, que es el tema de los títulos de legitimación y los títulos impropios. ¿Sí? Vos me habías dicho que algo les había hablado Mariano la vez pasada. En realidad es una clase que subieron al campus. En campus, perdón, tenés razón. Sí, vieja. Bien, bien. ¿Qué son los títulos de legitimación y los títulos impropios? Bueno, en realidad, cuando hablamos de títulos de legitimación y títulos impropios, no hablamos propiamente de títulos de valores. ¿Sí? No son títulos valores. ¿Por qué? Porque no son títulos que están destinados a circular. No son títulos necesarios, no son títulos literales, no son títulos autónomos. ¿Sí? Lo que pasa es que presentan ciertas características que lo asimilan a los títulos valores, pero no los convierte en tales, dice Messineo, ¿sí? Francesco Messineo, que fue el primero que estudió este tema de los títulos de legitimación. Cuando nosotros queremos definir a los títulos de legitimación, lo que debemos decir es que son títulos que no son títulos que estén destinados a circular, circulan por la cesión de créditos, por el derecho común, no son necesarios, no son literales y no son autónomos. Así lo define también Gualtieri Winicki. ¿Sí? Y son títulos, básicamente, son títulos que están destinados a determinar quién es el acreedor, donde la legitimación es meramente pasiva. ¿Sí? En estos títulos de legitimación, la legitimación es meramente pasiva. Es decir, sirven para que el deudor pueda saber a quién pagarle. Sin embargo, no está obligado a pagarle por la mera presentación del título. ¿Sí? Si el deudor no se da satisfecho, no se encuentra satisfecho con la mera presentación del título, puede exigir una prueba más, ¿sí?, de la legitimación del portador, más allá del título. ¿Sí? Cosa que no ocurre en los títulos valores. ¿Se entiende? El ejemplo típico que dan todos los autores son las contraseñas de guardarropa, las señas de guardarropa, los boletos de colectivo, todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Las entradas al cine, todos esos son títulos que le permiten al acreedor, ¿sí?, acceder a cierta prestación, ¿sí?, pero sin embargo el título solo no le bastaría. ¿Por qué? Porque el deudor le podría exigir, en el caso de considerar que él no es el titular de ese derecho, le podría exigir alguna prueba más de su ¿Podría legitimación. ser, disculpe, ¿podría ser el caso de los pagarés de consumo, doctores? No, ahí no. No, ahí ya entramos en un tema más complejo con el tema de los pagarés de consumo. Es como cuando vas a un recital y te piden el DNI junto con la entrada. Una cosa así sería. Ahí está. Exactamente lo mismo. ¿Sí? Ahí vos fijate, Nicolás, la legitimación es meramente pasiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el deudor podría darse satisfecho, ¿sí?, con la simple presentación del título y decir, bueno, yo, para mí es lo que corresponde, cumplo, pago y estoy liberado de esa obligación. ¿Sí? Por eso se dice que la legitimación es meramente pasiva. ¿Está? Sin embargo, si el deudor no quisiera pagar, ¿sí?, porque considera que Nicolás no es el titular de ese derecho,
podría exigirle alguna prueba más de eso. ¿Sí? Por ejemplo, que exhiba el documento en el caso de la entrada del recital. ¿Se entiende? Ahora, la entrada del recital que me decía Nicolás, por ejemplo, no es un documento que esté destinado a circular, no es necesario, no es literal, no es autónomo. ¿Se entiende? ¿Sí? No comparte los caracteres de los títulos valores en general. ¿Sí? ¿Se entendió, Lucía? Me quedó una duda del ejemplo que Decime, dio, no, decime. del DNI. No, claro, que en el ejemplo que dio, como usted estaba explicando el tema de que, digamos, lo que sirve es para uno decidir, digamos, si quiere pagar o no, si se le exige algo más, ¿no sería como al revés? Porque si yo compré la entrada, o sea, si yo, creo que me estoy mezclando, si no, ¿podés decir el ejemplo de nuevo? Antes de En realidad el ejemplo fue Nicolás. Pero en este caso, el pago, por así decirlo, del deudor sería dejarte entrar al espectáculo. No hay Claro, un pago en otra cosa. exactamente, claro. Claro, No es que tengo que pagar. Claro, ahí está la duda. ¿Verdad? A ver, cuando Nicolás compra la entrada, ¿a qué es acreedor? ¿A qué se hizo acreedor? A poder entrar al espectáculo. Al derecho a ingresar al espectáculo. ¿Sí? Sin embargo, el deudor puede decir, no, pará, vos no sos el que compraste esta entrada. Porque yo lo conozco el que lo compró. Vos no sos el titular de este derecho. Entonces yo no te voy a dejar entrar y te exijo una prueba más. ¿Se entiende? Sí, yo lo veía con el tema de la plata, claro, ahí entendí perfecto. No, son cosas distintas, ¿sí? Es decir, vos lo analizás desde el punto de vista del derecho al que es acreedor Nicolás. Eso en cuanto a los títulos de legitimación. ¿Y qué son los títulos impropios? Los títulos impropios son aquellos que utilizan elementos del derecho cambiario, ¿sí? Pero que sin que surtan los efectos que tienen en materia cambiaria. Por ejemplo, para que ustedes se den una idea, un ejemplo de título impropio, ¿saben qué? ¿Hasta cuándo se puede endosar un pagaré? O un cheque. Un pagaré, ¿hasta cuándo se podría endosar? Hasta el protesto, hasta que ustedes levantan el protesto por falta de pago. ¿Sí? Hasta que ustedes levantan un protesto por falta de pago, hasta ahí lo pueden endosar el pagaré. Después de eso, ¿se puede seguir endosando el título? ¿Se puede seguir endosando? Se puede endosar. Se puede seguir endosando, pero ¿qué pasa? Ese endoso, artículo 22 del decreto ley, ese endoso tiene los efectos de una cesión de créditos. ¿Sí? O el caso inverso, pónganle ustedes. Por ejemplo, en el caso de la cesión de créditos, ¿se puede transmitir por endoso? ¿Con la forma de un endoso? No. Sí. ¿Se acuerdan del 1456 del Código Civil? ¿Sí? Se puede hacer con la forma del endoso. Con la forma, no quiere decir que tenga los efectos del endoso. Con la forma. ¿Sí? Entonces, a eso se refieren los títulos impropios. Se utilizan mecanismos propios del derecho cambiario, como el endoso. ¿Sí? El endoso es un mecanismo solamente del derecho cambiario, ¿sí? Pero que no surte los efectos que surten en materia cambiaria. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo lo transmito con la forma del endoso, tiene los efectos de la cesión de crédito. Tiene los efectos del derecho común. ¿Se entiende? A eso se refiere se lo llama títulos impropios. A eso se lo llaman títulos impropios, cuando usan un endoso, pero ese endoso tiene los efectos de la cesión. ¿Sí? O por ejemplo, el aval posterior al protesto. El aval es una garantía típicamente cambiaria. En el derecho común, ¿cómo se llama? Fianza. Lo que en el derecho común es la fianza, en materia cambiaria se llama aval. ¿Sí? ¿Puedo yo avalar un pagaré con posterioridad al protesto? Podría,
pero según Gómez Leo, tiene los efectos de una fianza. Entonces, estoy utilizando un mecanismo propio del derecho cambiario, ¿sí? Pero que tiene los efectos del derecho común. En ese caso, a eso se lo llama título impropio. ¿Se entendió? ¿Lucía? Mazo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Sigue habiendo pagaré con protesto? El Banco Nación. Claro. El Banco Nación. Sí, sigue emitiendo esos Sí, el Banco documentos. Nación. Y el Banco Nación sigue levantando protestas, ¿vos podés creer? Qué bárbaro. Son 2 palabras que tienen que poner en el pagaré. Sin protesto. Sin protesto. Y no lo hacen y siguen utilizando el protesto, con el protesto que además se hace lo tiene que hacer un escribano. Es caro el protesto. Y lo hace un escribano. Por eso. Capaz que te sale, no sé, 5 lucas por 2 palabras que no pusiste, sin protesto. Pero bueno, qué sé yo. ¿Vieron cómo es esto? ¿Alguna pregunta? Bueno, son menos 10, ya no va, porque se me hace enfriar la comida. ¿Alguna pregunta? ¿Quieren hacer? Nos quedó por ver rigor cambiario. Pero bueno. No, me tengo que retirar yo, profe. No hay problema. Gracias. ¿A dónde te retiras? Si está en tu casa. Si está por... Claro, es uno que yo me tengo que retirar. Tenés que apagar. No, hasta las 12, hasta las 11 no es que se pueda circular todavía. Claro. Ya, bueno, nos quedó por rigor cambiario. Cualquier cosa, véanlo, creo que está en alguno de los videos rigor cambiario. Rigor cambiario formal, sustancial, procesal. Es fácil, es una pavada. Pero cualquier duda que tengan, si no, lo vemos la clase que viene, me lo preguntan, o le preguntan a cualquiera de los otros profesores. Y cualquier duda que tengan, ya les dije, pueden comunicarse por cualquier medio. Nada, eso. Mucha suerte si no los veo antes de que rindan quiebra. Mucha suerte a todos. Espero que aprueben todos. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Gracias, Hasta luego. profe. Espero que les haya servido. Muchas gracias. No, por favor.